Primer miércoles ordinario, 15 de enero de 2020. ¿Tú y yo escuchamos la llamada de Dios? Homilías hacia una fe madura. Soy el Padre Montijo. Te comparto mis reflexiones para las homilías del tiempo ordinario. Del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor. Era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte y si te llama alguien responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Hoy se nos presenta la vocación de Samuel en su infancia, que ocurrió mientras estaba en el santuario, no tanto el templo, porque no existía entonces el templo, era una tienda donde estaba el arca de la alianza y ahí servían los sacerdotes. Alguien puede imaginarse que la vocación solamente ocurre a esas personas que se la pasan todo el día en la iglesia, pero también, hermanos, hay casos de personas que han escuchado la llamada de Dios estando incluso contra Dios. Dios ha llamado a hombres y mujeres de toda clase y condición para invitarlos a formar parte de un plan mayor. Sin embargo, aunque todos los seres humanos, fíjate, todos tenemos una convocatoria, somos llamados por Dios, no todos escuchamos esta llamada. Al inicio del Catecismo de la Iglesia número 27 se nos dice que la razón más alta de la dignidad humana consiste en que todos estamos invitados, convocados, tenemos un llamado o una vocación a entrar en conexión o comunión con Dios. Incluso antes de nacer, como dice el inicio del primer capítulo de la carta de San Pablo a los Efesios: antes de crear el mundo, Dios pensó en ti y en mí para que seamos santos e irreprochables. Esa es la razón de nuestra existencia, que Dios desde el principio nos amó y nos llama por amor. Por eso la realización total o la felicidad de la vida humana pide que, como Samuel, seamos capaces de reconocer y responder la voz constante y continua, que a veces se confunde con la propia voz, con la voz de alguien más o con los intereses que no son Dios. Hoy que nos acercamos al misterio de la salvación, a celebrar la fe, podemos escuchar o percibir mejor la llamada de Dios al recibir su palabra en la iglesia. La misma palabra iglesia significa convocatoria o los llamados. Por eso, incluso desde el toque de la campana que escuchas ahí, que te avisa que ya va a ser la celebración, estás llamado por Dios, estás invitada a ello. Celebrar la fe es responder a esa invitación, a esa llamada, para encontrar el sentido de nuestra propia vida. Así como Samuel necesitó de un acompañamiento por parte de Elí para diferenciar entre la voz divina y otras voces diferentes o su mismo sueño o imaginación, todos necesitamos una comunidad, sea la familia, un grupo parroquial o cualquier otro grupo de seres humanos que están abiertos a esa espiritualidad, abiertos a reconocer al Dios vivo y verdadero que nos llama. Te invito a compartir ahora en los comentarios a esta publicación a través de Facebook o de YouTube si ya conoces tu vocación, o si estás en búsqueda de tu vocación. Me gustaría darte alguna asesoría o acompañamiento si es posible, sobre todo si estás interesado o interesada en descubrir cuál es tu llamado particular. Y quienes ya encontramos nuestra vocación, oremos: Señor, aquí estamos para abrir nuestros sentidos a tu llamado. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Formación en la fe
liderazgo, familia y vida cristiana, noticias sobre la actualidad y la iglesia en el mundo. Todo eso está a tu alcance en la página enlacecatólico.info. No solo es ser católico, sino saberlo ser. Quiero mandar saludos, muchos saludos a las personas que nos ven desde Perú, desde San Carlos, Coahuila, República Dominicana, Iztapalapa, Ciudad de México, a todos ustedes, y también para Villanueva, Zacatecas y Linares, Nuevo León. ¿De dónde nos estás viendo? Mándanos también un comentario para saludarte y para incluirte en nuestras oraciones. Yo soy el Padre César Montijo. Hermanos, con el amor de Dios los amo. Muchas bendiciones.